Ya. Hola chicos, ¿qué tal? Ahora sí vamos a hablar o continuar, ¿no?, con la presión arterial. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos sobre presión arterial, lo primero que se tiene que venir a su cabeza es la palabra equilibrio. ¿Ok? Cuando, Cuando hablamos sobre presión arterial, podemos decir que la presión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared arterial, ¿ok? Sin embargo, pues va a ser un equilibrio. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tienen todos los lechos vasculares, o sea, las arterias, por así decirlo, entre la sangre, ¿ok? Entre el contenido de estos, que es la sangre, ¿no? Entonces, por ende, tiene que haber un equilibrio entre las arterias y la sangre, por así decirlo. Entonces, la sangre, ¿qué va a hacer? Es la fuerza que va a ejercer sobre esa pared arterial, ¿ok? Entonces, así definimos en palabras sencillas qué es la presión arterial. Y para eso, pues, primero tenemos que hablar sobre la presión arterial y esta ley, ¿no? La ley de Poisson, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, desde el punto de vista, cuando nosotros hablamos sobre la hemodinamia y hablamos sobre la dinámica de la sangre, cómo esta va circulando, hablamos sobre esta ley. ¿Qué habla esta ley? Habla sobre el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, este flujo sanguíneo que vemos aquí está relacionado a la presión arterial, ¿ok? Y bueno, también es inversamente proporcional a la resistencia vascular. Entonces, por ende, esta fórmula está reflejada así, que el flujo sanguíneo es igual a la presión entre la resistencia vascular. Entonces, nosotros de esta fórmula podemos decir que la presión es igual al producto del flujo sanguíneo por la resistencia vascular. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando sale esta famosa fórmula, ¿no? Que es presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿ok? Sale de esta ley, ¿vale? Entonces, también existen otras fórmulas, ¿no? Que existe, que es gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido, y también tenemos a otra fórmula que es la presión arterial, que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido por la resistencia vascular periférica. Lo copié mal, periférica, ¿ok? Entonces, ¿es importante aprenderse estas fórmulas? Sí, pero más que aprenderse es entenderlas, ¿no? Uno por uno. Si se dan cuenta, pues de alguna manera en esta imagen reflejamos el flujo sanguíneo, que sí o sí va a tener una resistencia y va a haber una gradiente, ¿no?, de presión que va a existir al momento de entrar y al momento de salir. Entonces, recuerden siempre estas fórmulas para que puedan entender un poquito más lo que vamos a hacer, ¿ok? Pero para hablar sobre presión arterial, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre los mecanismos que regulan la presión arterial. Vamos a tener 4, ¿ok? Eso siempre aprenden. El sistema nervioso, el sistema renina-angiotensina y el sistema de las calcreínas iminas, y por último el péptido natriurético atreo, ¿ok? Entonces, vamos a ver el mecanismo de cada uno de estos y cómo regulan nuestra presión arterial. ¿Okay? Primero vamos a hablar sobre el sistema nervioso, ¿ok? Entonces, la regulación que ejerce el sistema nervioso va a ser ejercida por el sistema nervioso autonómico, ¿ok? ¿Qué es? Es un arco reflejo. Okay, entonces aquí vamos a tener a tres, vamos a tener a los varoreceptores que van a captar un estímulo, a los centros vulvares y a las fibras eferentes sinápticas o parasimpáticas. Okay, entonces, dentro de los centros vulvares está el núcleo del tracto solitario, el núcleo del parasimpático y el núcleo reticular lateral.
Entonces, vamos a ver poco a poco cómo cada uno de ellos, pues, regula, ¿no?, nuestra presión arterial. Recordemos primero, antes de ver la vía de los vasoreceptores, recordemos que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema nervioso autonómico, ¿no?, que también es llamado sistema nervioso vegetativo. ¿Qué va a hacer? Este va a regular la presión arterial bajo la forma de arco reflejo. ¿A qué te refieres cuando hablas de arco reflejo? Okay. Cuando nosotros hablamos de arco reflejo, es cuando, por así decirlo, existe un punto sensor y nosotros captamos ese estímulo, ¿ok? Y cuando nosotros captamos un estímulo, ¿qué hacemos? Lo transmitimos, ¿no?, por todo el sistema nervioso central. Y de alguna manera esto es involuntario, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es llegar a nuestros centros subcorticales y de alguna manera se produce una respuesta, ¿no? Por eso va a ser un punto efector. Entonces vamos a tener un arco reflejo que va a regular nuestra presión por los sensores llamados vasoreceptores, ¿no? Entonces, que ahora vamos a hablar sobre los vasoreceptores que van a captar ese estímulo que les había hablado de la presión. Entonces, van a llevar la información a través de los determinados nervios, que ahora vamos a ver, y vamos a llevar hacia los centros de presión, que son los centros vulvares, que ahí vemos el transversal, el núcleo parasimpático, los núcleos, ¿no?, de alguna manera. Entonces, estos, de alguna manera, pues, centros que tienen cada núcleo van a estimular la presión. De alguna manera, vamos a ver la presión elevada o baja, porque finalmente estos núcleos del tracto solitario van a generar una respuesta, ¿no?, dependiendo de los valores que tenga nuestra presión. De ahí se va a activar la vía simpática o parasimpática y recordemos pues que la vía simpática es para elevar la presión y la parasimpática es para disminuir nuestra presión, ¿ok? Entonces, esta información finalmente va a generar una respuesta en nuestro organismo, una respuesta hemodinámica, por eso hablamos sobre la presión arterial y ya. Eso es a simple vista o bueno, un resumen de lo que pasa en el sistema nervioso, ¿no? Entonces aquí lo que tienen que de alguna manera captar es que cuando nosotros hablamos del sistema nervioso va a haber la vía simpática, la vía simpática y la vía parasimpática, ¿ok? La vía simpática lo que va a hacer es elevar la presión arterial, ¿ok? Eleva la presión arterial, que eso es súper importante, y la vía parasimpática lo que va a hacer es disminuir esta presión arterial, ¿ok? De todo lo que hablé, esto es lo que quiero que se lleven y aprendan, que la simpática eleva y la parasimpática disminuye, ¿ok? Entonces vamos a hablar de cada uno, vamos a hablar de los vasoreceptores donde van a captar un estímulo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de los vasoreceptores va a haber una vía de reflejo del vasoreceptor, ¿ok? Entonces, veamos de alguna manera o vamos a ver de alguna manera que empieza todo en el callado aórtico. ¿Ok? Nosotros recordamos el callado aórtico, o sea, la aorta y ahí tiene su callado, ¿no? Aórtico, de alguna manera. ¿Ok? Entonces, vemos cómo existe acá, a nivel de la bifurcación, tenemos la carótida, ¿no? Tenemos el glúmus carotídeo, de alguna manera. Entonces, tanto en el callado aórtico, hay sensores de presión y estos son los vasoreceptores aórticos, ¿ok? Entonces en el callado aórtico recuerden que hay sensores de presión y estos son estos vasoreceptores, ¿ok? Entonces tenemos
Y aquí empieza este reflejo varorreceptor. Tenemos dos, ¿no? Varorreceptores del seno carotídeo y varorreceptores del callado aórtico, ¿ok? Entonces, a nivel del glúmus carotídeo vamos a tener otros también dos sensores. Mira, acá a nivel del callado aórtico hay dos, a nivel del glúmus carotídeo vamos a tener dos sensores, que son los varorreceptores carotídeos, ¿ok? Vamos a tener dos. Entonces, estos sensores están a donde van a estar a nivel de la arteria. ¿Qué van a hacer? Van a captar la presión de la arteria, ¿ok? Por eso aquí empieza. ¿Qué pasa? Estos varorreceptores captan la presión de la arteria y toda esa información va a viajar a través depende, ¿no? A través del décimo par craneal y a través del nervio de G. ¿Ok? Esa es una pregunta que sí o sí viene en el examen, que es una rama del noveno par craneal. ¿Ok? Eso no se olvida. Va a viajar por dos, por el décimo par craneal y a través del nervio de G, que es la rama del noveno par craneal. ¿Ok? Aquí, por temas que se ha puesto, solo se ha puesto noveno, pero aquí está el nervio de G. ¿Okay? El nervio de G. Lo voy a anotar para en la diapo, que es una ramita, ¿no? De este par. ¿Ok? Esto sí ha venido en anteriores exámenes. ¿Ok? Y bueno, cuando a través de estos varorreceptores captan la presión de la arteria y esa información viaja a través de estos pares craneales. Toda esta información se va a ir al núcleo del tracto solitario. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando llega al núcleo del tracto solitario? A nivel de este núcleo del tracto solitario, está el centro de la presión, ¿ok? Entonces, este núcleo, por ejemplo, va a ver si la presión ha disminuido, el núcleo del tracto solitario va a ver, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí tres. Vamos a tener al núcleo ambiguo, vamos a tener al área caudado ventrolateral, y vamos a tener al área rostro ventrolateral, ¿ok? Entonces, primero tenemos al núcleo ambiguo, que lo vemos aquí, después tenemos el núcleo motor dorsal del vago, y acá vamos a tener al área caudo-ventrolateral, ¿ok? Aquí vamos a tener. Entonces vamos a ver que ese núcleo va a ir a 3, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros vemos que el núcleo del tracto solitario, si la presión ha disminuido, el núcleo se activa el área rostro ventrolateral, ¿ok? Y este va a ser el centro de la actividad simpática, por así decirlo, ¿ok? Va a ser el rostro de la actividad simpática. Entonces, de alguna manera vamos a activar esta vía. ¿Y qué vamos a producir aquí? Vamos a producir norepinefrina. ¿Okay? Nosotros tenemos eso. ¿Por qué? ¿Por qué producimos norepinefrina? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si ha disminuido la presión, esto va a ir a este núcleo, va a ser con la finalidad de elevar la presión arterial y vamos a conseguir de alguna manera el equilibrio, ¿no? Si vamos a tratar de normalizar. De esta manera, el arco reflejo lo que va a hacer es normalizar la presión. ¿Okay? Eso es cuando la presión arterial ha disminuido. ¿Okay? Se va al área rostro ventrolateral. Pero ¿qué pasa si la presión de alguna manera ha subido? Entonces el núcleo del tracto solitario tiene que activar aquí al núcleo ambiguo. Entonces aquí es cuando la presión baja, ¿ok? La presión arterial baja. Pero aquí es cuando la presión arterial
está aumentada, ¿ok? Entonces, si esa presión sube, el núcleo trato solitario va a ir a este núcleo, que es el núcleo en vivo, porque en el núcleo en vivo tenemos al centro de la vía parasimpática, ¿ok? Y esta vía lo que va a liberar es la acetilcolina, ¿ok? Entonces va a generar una respuesta, ¿para qué? Para que la presión arterial, si está disminuida, pues aumentada, pues disminuye, ¿no? Entonces para que también entre esta en un equilibrio, ¿ok? Entonces tenemos al simpático y parasimpático, que de alguna manera son opuestos y hay que tener en cuenta que pues estos nos van a ayudar a de alguna manera equilibrar nuestra función arterial, ¿ok? Pero, por ejemplo, el simpático y el parasimpático no tienen una potencia de alguna manera para contrarrestar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos disminuir la presión arterial, no basta de alguna manera con solo activar la vía parasimpática. Tenemos que activar necesariamente otra área, y en este caso tenemos que activar el área caudo-ventrolateral, ¿ok? De alguna manera, sí o sí tenemos que activar esa área caudo-ventrolateral. Entonces, ¿qué pasa si cuando nosotros, bueno, la vía simpática y parasimpática no es necesaria? Activamos esto. ¿Para qué? Para hacer que se produzca el famoso GABA. ¿Ok? ¿Qué es el GABA? El gamma aminobutírico. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer este GABA? Su función va a ser inhibir al simpático. ¿Ok? Si bien hay una vía simpática que hace algo y el parasimpático también de alguna manera actúa opuestamente y va a hacer algo también en la presión arterial, no son tan potentes, por así decirlo. Entonces, la fuerza que tiene el simpático no contrarresta con el parasimpático. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera bajar la presión, no va a bastar también con activar solo el parasimpático. Tenemos que inhibir, y se inhibe a través también del GABA, ¿ok? Entonces la actividad simpática, de esa manera vamos a, de alguna manera, estabilizar, tratar de equilibrar nuestra presión arterial, ¿ok? Entonces, recuerden que en el núcleo del tracto solitario se va a activar el núcleo en vivo, el área caudolateral y el área rostro ventrolateral. ¿Okay? El núcleo en vivo es del sistema simpático, la acetilcolina. El área rostro ventrolateral es el sistema simpático de la norepinefrina, y los dos pues son importantes, pero no van a contrarrestar tanto, por eso se tiene que activar el área caudo-ventrolateral, que es del GABA, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a estabilizar la presión arterial, ¿ok? De alguna manera, esto nos ayuda, ¿no? a, a estabilizar. Ahora vamos a ver que, por ejemplo, el núcleo en vivo, el núcleo motor lateral bajo, va a también ir por el nervio, el décimo nervio, al corazón, los vasos, y de alguna manera, pues, por acción del GABA va a ir al núcleo ventrolateral y va a ir hasta el lateral de la médula espinal, y aquí por acción de la acetilcolina pues va a ir a la médula adrenal y a la cadena simpática, ¿no? Entonces, esta es la vía, por así decirlo, del arco, del arco reflejo, ¿no? Del arco reflejo, y pues estamos viendo los vasoreceptores, cómo actúan, ¿ok? Entonces la vía simpática a través de la noradrenalina o de la norepinefrina lo que va a hacer es actuar en nuestro corazón, ¿ok? Esos vamos a tener receptores, esos receptores van a mejorar de alguna manera cómo se contrae nuestro corazón,
¿ok? Entonces, de alguna manera vamos a ver que vamos a generar vasoconstricción para elevar nuestra presión arterial y de alguna manera vamos a aumentar el gasto cardíaco, vamos a aumentar el inotropismo y ya vamos a tener que elevar, ¿no?, la presión arterial de alguna manera, ¿ok? Eso es lo que pasa en el vía de reflejo vasoreceptor. Sin embargo, tenemos otro que habíamos dicho que tenemos el sistema renina-angiotensina. ¿Qué es lo importante de aquí del sistema renina-angiotensina? Primero, antes de hablar del sistema renina-angiotensina, tenemos que ver con qué está relacionada renina-angiotensina. Lo he escuchado antes, pues sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que está relacionada con el glomérulo, ¿no?, de alguna manera, control renal, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ver acá, si estamos hablando con la presión arterial, qué tiene que ver acá el control renal también? Ok, vamos a ver. Ustedes recuerdan que nosotros tenemos nuestro glomérulo, donde llega sangre, ¿a través de quién? De la arteriola aferente, ¿verdad? Entonces, a través de esta arteriola aferente, miren aquí, llega sangre, ¿sí o no? Llega sangre aquí a nuestro glomérulo, de alguna manera. Entonces, y ahí la sangre va a salir a través de quién? De la arteriola eferente. Vamos a botarla por aquí, arteriola eferente. Y bueno, si nosotros a nivel que ingresa de la arteriola aferente hacia el glomérulo, las paredes de la arteria van a sufrir una modificación, ¿ok? Entonces, existen células que se encargan de sintetizar la renina y estas células están cerca, ¿no?, del glomérulo, ¿no? Y estas células son las famosas llamadas células yuxtaglomerulares, que se van a encargar de eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque estas células, al estar al costado del glomérulo, va a hacer que sinteticen la renina de alguna manera, ¿no? Entonces, toda esa estructura nosotros lo denominamos como ¿qué? Como aparato yuxtaglomerular, ¿ok? Entonces, recordemos, la arteriola aferente ingresa llevando sangre hacia dónde, hacia el glomérulo. Pero a las células de la capa media lo modifican y se transforma en células que sintetizan ¿quién? La renina, ¿ok? Entonces después salen por la arteriola eferente, ¿no? Entonces, en la arteriola, en estas arteriolas eferente y eferente vamos a tener, pues, el túbulo contorneado distal, que lo vemos aquí en verde, de alguna manera, y bueno, vamos a tener células tubulares, etcétera, etcétera, que vamos a conocerlo también de alguna manera, sufre una modificación, vamos a ver la mácula densa y todo eso. Pero recordamos que algo muy importante que se tiene que recordar, todo el control renal, que es importante, que sí o sí tienen que saber, si no se recuerdan nada de renal, pues el dato es que ¿qué hace el aparato yuxtaglomerular? Es producir renina, ¿ok? Esa es la función. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de renina, angiotensina, primero tienen que recordarse eso, que el aparato yuxtaglomerular, toda la función de ese aparato yuxtaglomerular que les había dicho, eferente, células yuxtaglomerulares, todo eso, su función es producir ¿qué? La renina. ¿Okay? ¿Por qué de qué nos habla tanto de eso? Porque ahora vamos a mencionar pues cómo se produce la renina y se produce mediante 3 mecanismos, ¿ok? ¿Y por qué son importantes los mecanismos, cómo se produce la renina? Porque a partir de esto se va a dar la regulación de la presión arterial. Entonces acá tenemos los mecanismos de producción de renina, ¿ok? Son 3 y vamos a ver de alguna manera cómo actúan, ¿no? Entonces, tenemos el primero, ¿ok? Tenemos cuando la sangre va entrando a través de ¿quién? De la arteriola aferente,
¿Ok? Entra con una presión disminuida, entra tranquila la sangre. ¿Ok? Entonces la presión se disminuida y la arteriola, en la arteriola aferente, entonces aquí ¿quién viene? Las células juxtaglomerulares. ¿Qué pasa con estas células juxtaglomerulares? Sensan de alguna manera, se van a dar cuenta que la presión que está entrando a la sangre está disminuida, está caída. Entonces, inmediatamente, ¿qué van a hacer las células juxtaglomerulares? Que lo vemos aquí, inmediatamente son las células juxtaglomerulares. ¿Qué van a hacer? Como ven que está caída, van a liberar la renina. ¿Okay? Entonces, este es el primer mecanismo por el cual el cuerpo, bueno, todo este control renal, libera renina. Y es porque la presión en la arteriola aferente está disminuida. ¿Okay? Entonces, aquí vemos presión a nivel de la arteriola aferente. Por eso se produce la renina. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el segundo. El segundo mecanismo que está dado, ¿por quién? Por la actividad del sistema simpático. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver la actividad del sistema simpático? De alguna manera va a activar la síntesis también de renina. ¿Por qué va a activar la síntesis de renina? A través de los receptores beta 1. ¿Okay? Acá tenemos a los receptores beta 1, los cuales van a estar justo en donde, en la pared arterial de la arteriola aferente. Mira, acá vemos los receptores que están en la pared arterial de la arteriola aferente, y cada vez que se active el sistema simpático vamos a liberar renina. ¿Ok? Esa es la segunda, por estimulación del beta 1 adrenérgico. ¿Ok? Y la tercera es el tercer mecanismo que está dado a nivel de la mácula densa. ¿Ok? ¿Qué es la mácula densa? Pues lo vemos, ¿no? Con flechita, la mácula densa. Y bueno, ¿qué tiene que ver la mácula densa? Como son, de alguna manera va a haber sensores de sodio, aquí vemos el sodio, y cuando vemos que hay una disminución del contenido del túbulo contorneado distal, las células de estos sensores se van a modificar. ¿Okay? Y bueno, se modifican y son sensores de sodio. Entonces, si el sodio disminuye prácticamente, entonces nosotros debemos suponer que la presión está baja. Entonces, si el sodio disminuye y suponemos que la presión está baja, cuando está baja la presión, ¿qué se va a producir? Renina. ¿Ok? Que lo producen las células juxtaglomerulares. ¿Ok? Entonces, estos son, de alguna manera, los tres mecanismos por los cuales se produce la renina. ¿Ok? No se olvide, de todo lo que he hablado, acá está el resumen, ¿no? 3. Presión a nivel de la arteriola diferente, como está baja, se produce renina. Estimulación del beta 1 adrenérgico, se produce renina. Y disminución del sodio a nivel de la mácula densa, se produce renina. ¿Va a venir el examen? Sí, siempre viene. ¿Ok? Y hemos visto los mecanismos de producción de renina. Ahora vamos a ver mecanismos de liberación de renina. ¿Ok? Tenemos tres. Tres. Primero son los vasoreceptores. ¿Qué pasa? Si tenemos una caída de la presión arterial en la arteriola aferente, aumenta la producción de renina. ¿Ok? Aumenta la producción de renina, entonces se va a dar la liberación. 2. Actividad adrenérgica. Si existe un estímulo del beta 1 adrenérgico, también va a estimular la liberación de renina. Ya tenemos a 2. Ahora, a nivel de la mácula densa, digamos, si hay una disminución del sodio aquí en el túbulo contorneado distal, ¿qué va a pasar? Va a generar la liberación de renina. Entonces aquí tenemos mecanismos de liberación de renina. Estos tres, recuerden que van ligados al mecanismo de producción de renina. ¿Okay? Y bueno, estos mecanismos de alguna manera son fundamentales para la liberación de renina, pues, ¿no? No sé si acá le he puesto. ¿No? Bueno,
aquí de alguna manera vamos a ver que el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿no? Aquí vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Vamos a ver por diversos motivos, por ejemplo, si nuestro riñón va a producir renina, ¿ok? Nuestro riñón produce renina, la renina viaja a través de la sangre, ¿ok? ¿Y con quién se va a encontrar el primero? Sí, mira, nuestro riñoncito produce renina, va a viajar a través de la sangre. Mira, aquí tenemos el número 1. Con el primero que se va a encontrar es con ¿qué? Con el angiotensinógeno, ¿ok? ¿Qué es el angiotensinógeno? Este va a ser una proteína, no sé. Este es una proteína. Este es el sistema renina-angiotensina. Entonces, la renina pasa, primero se encuentra con ¿quién? Con angiotensina. Proteína que también es producida por el hígado, y el angiotensinógeno, cuando tiene a la renina, se transforma en ¿qué? En angiotensina 1. ¿Ok? Y la angiotensina viaja a nivel, ¿no? Y a nivel del pulmón, ¿qué va a pasar con esta angiotensina 1? Pues, de alguna manera, a nivel del pulmón hay la presencia de la enzima ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. Y esta ECA transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es muy importante porque la angiotensina 2 va a emitir al corazón. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, esta angiotensina 2 empieza a aumentar en función a la contracción del trabajo cardíaco o al gasto cardíaco o a la elevación de la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa si existe eso? También cierra los vasos, ¿no? Y va a generar una vasoconstricción, o también puede aumentar una resistencia periférica, una resistencia vascular. Y bueno, y de alguna manera se va a elevar la presión. Entonces, a nivel de riñón, si nosotros, por ejemplo, estamos reteniendo sodio, retenemos agua y aumentamos de alguna manera, por decir, la volemia, estamos incrementando el contenido de sangre. Y prácticamente, ¿qué va a pasar? La presión va a aumentar, va a subir. Entonces, de alguna manera, a nivel suprarrenal vamos a favorecer, ¿no? La síntesis de aldosterona. Y ¿qué pasa si favorecemos la síntesis de aldosterona? También vamos a retener sodio y agua. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? También va a elevar la presión arterial. ¿Okay? Entonces, por eso existe esta vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El más importante, de alguna manera, es la angiotensina 2, que va a tener contacto directamente con el aumento de la presión arterial. También, si tenemos retención de sal, por así decirlo, a nivel de nuestro riñón, pues también se va a activar el proceso de la aldosterona, ¿no? Y vamos a tener esta vía, ¿no? Entonces, recordemos que la angiotensina 2 es un proceso mediador que determina la elevación del trabajo cardíaco y determina también el incremento de la presión arterial. Por eso es muy importante este sistema renina-angiotensina. ¿Ok? Entonces, estos mecanismos, de alguna manera, si por ejemplo generamos una vasoconstricción arterial, lo que estamos haciendo es incrementar la resistencia vascular periférica. Y lo que vamos a hacer es, de alguna manera, pues, hacer que el sodio y agua no salgan, ¿no? Entonces lo estamos reteniendo. Y directamente a riñón, ¿no? Por la parte suprarrenal que está encima de la riñón. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por alguna razón, generamos una resistencia vascular periférica, pero tenemos sodio y agua? ¿Qué va a pasar con nuestro aparato normal? Nosotros vamos a tener bastante sed. Y cuando nosotros tenemos bastante sed, vamos a aumentar el volumen sanguíneo. Y ¿qué pasa si va a ir aumentando el volumen sanguíneo? Estamos cerrando de alguna manera los vasos, ¿no? Y existe una mayor actividad adrenérgica. Entonces, si nosotros cerramos los vasos y hacemos que trabaje más nuestro corazoncito, hacemos que nuestra presión se eleve, ¿no?
Entonces aumentamos el volumen, cerramos los vasos y de alguna manera vamos a hacer que trabaje más, ¿no? Y por eso la presión de alguna manera se eleva, sube nuestra presión arterial. Entonces, así es como funciona, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de alguna manera sobre la vía de del sistema nervioso, ya hemos hablado del sistema renina-angiotensina y ahora vamos a hablar del sistema de las calcitorinas siminas, ¿ok? ¿Qué son estas y cómo van a formar parte, cómo actúan a nivel de la presión arterial? ¿Ok? Entonces vamos a hablar de las bradykininas o siminas y vamos a ver aquí este gráfico y vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Entonces, de alguna manera vamos a ver el endotelio en este gráfico, que vamos a ver ¿qué es el endotelio? Recuerden que el endotelio es la parte interna de la pared arterial, ¿ok? Es una estructura delgada, fina que vamos a tener en nuestra pared arterial. Entonces, aquí vamos a tener a células musculares, ¿ok? Aquí vamos a tener a las células musculares y cada vez que se produce la bradykinin, ¿ok? Esta va a actuar ¿sobre quién? Sobre nuestro endotelio. ¿Okay? ¿Cómo va a actuar sobre nuestro endotelio? Va a producir una respuesta triple. ¿A qué se refiere esto? Primero va a favorecer a la síntesis de óxido nítrico, ¿ok? Primero es lo que va a hacer. Después favorece la síntesis del factor de hiperpolarizante, que va a ser el derivado del endotelio, que favorece a la síntesis de la prostaciclina, ¿ok? Y estos tres elementos va a producir una actividad, va a producir que el endotelio tenga una actividad para esta bradykinin, ¿ok? Entonces, ya sabemos, la bradykinin primero te va a generar tres respuestas, no sé, tres respuestas. ¿Ok? Tres respuestas. Eso es lo importante. Eso va a generar una triple respuesta por tres mediadores, que son vasodilatadores. ¿Qué van a hacer? Van a relajar, van a producir una relajación. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de alguna manera va a caer la resistencia vascular periférica y la presión va a disminuir. Entonces, este efecto de la bradykinin va a ser en presencia de ¿quién? Del ECA, ¿okay? De la enzima convertidora de angiotensina. Se degrada y va a perder sus efectos vasodilatadores. ¿Okay? Entonces, recordemos que tiene tres respuestas, acá vemos sus tres respuestas, la bradykinin va a actuar y va a actuar por el ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, para dar sus productos de degradación y pierde sus efectos vasodilatadores. Entonces, bradykininas o siminas, lo primero que ustedes se tienen que venir a la mente, pues es que tiene efectos vasodilatadores. Si es vasodilatadores, que se les tiene que venir a la mente esta palabra, relajación muscular, de alguna manera. Eso es lo único que se les tiene que venir a la mente cuando les hablen de las bradykininas o siminas, ¿ok? Y vamos a ver por último los péptidos natriuréticos, que este sería el 4. Cuando nosotros hablamos de los péptidos natriuréticos, hablamos que son sustancias que se producen a través de ¿quién? De nuestras aurículas, ¿ok? Recordemos, se producen a nivel de nuestras aurículas. Entonces se encuentran en las aurículas de alguna manera, pero también se encuentra en otros lugares, ¿no? Se encuentra en el cerebro, en las paredes arteriales, de alguna manera también en los ventrículos, ¿no? Entonces, pero es más conocido este péptido natriurético como el péptido natriurético atrial, ¿no? ¿Qué tiene que ver este? ¿Por qué es importante? Entonces, cada vez que las aurículas tienen un
mayor volumen de lo normal, de lo permitido, o sea, están congestionadas las aurículas, lo que hacen es producir este péptido natriurético, ¿ok? Y se va a producir también en los ventrículos, ¿ok? Entonces, cada vez que la aurícula o ventrículo estén congestionados, o sea, tengan más volumen de lo normal, lo que va a pasar es que se va a producir este péptido natriurético. Y bueno, para que se recuerden, ¿qué es natriuresis? ¿Qué es natriurético? ¿Ok? Va a mencionar, va a generar eso, la natriuresis, ¿no? Que es lo más importante, que va a producir la vasodilatación. ¿Okay? Y cuando se produce la vasodilatación, entonces va a inhibir a quién? Al sistema renina-angiotensina, ¿sí o no? Porque de alguna manera estamos consiguiendo que las aurículas ventrículos que están bastante volumen, que están congestionados de alguna manera, con ese péptido natriurético haga que el riñón elimine agua, elimine sodio. Y lo que vamos a hacer es disminuir de esa manera la congestión, la sobrecarga de líquidos que tenemos en el corazón. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a hacer es compensar esto, ¿no? Entonces, si de alguna manera estos péptidos natriuréticos no tienen efecto de la natriuresis, ¿qué va a pasar? Si no hay una compensación, va a haber una vasodilatación, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí o sí tiene que inhibir el sistema renina-angiotensina y hacer que nuestra presión arterial disminuya. ¿Okay? Entonces, a nivel del sistema simpático, lo que hacen los péptidos natriuréticos es disminuir la actividad simpática. No hay actividad simpática. ¿Okay? También a nivel del sistema renina-angiotensina, lo que va a hacer es de alguna manera pues generar la natriuresis, ¿no? Actúan sobre este sistema. Y lo que hace es eliminar la sobrecarga de agua que hay. Entonces, el sodio que ha generado la sobregestión, sobrecongestión de estas aurículas, de los ventrículos, van a ser los que van a activar este péptido natriurético, ¿no? Entonces, como acá en el cuadrito lo dice, los péptidos natriuréticos lo que van a hacer fundamentalmente es estos efectos. Primero la natriuresis, después la vasodilatación arterial, después inhibe el sistema renina-angiotensina, aldosterona, renina-angiotensina y inhibe la función simpática. Estos son los 4 efectos que tienen los péptidos natriuréticos. Lo que ustedes se tienen que llevar es cuando se forman estos péptidos natriuréticos, y es cuando las aurículas o ventrículos tienen demasiado volumen, están congestionados. Entonces, por eso ocurre todo esto, ¿ok? Por eso van a generar estos efectos que ven en la diapositiva de aquí, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la presión arterial, ¿ok? Es importante que conozcamos que la presión arterial pues, es ese equilibrio, ¿no? Del contenido, que es la sangre, y las arterias de alguna manera. Entonces podemos decir que la presión arterial va a ser la fuerza que ejerce sobre la pared arterial, ¿no? Y existen mecanismos que van a regular nuestra presión arterial. Ya habíamos visto 4, el sistema nervioso, de alguna manera que hemos hablado sobre los vasoreceptores, los centros bulbares y las fibras efferentes simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Desde una manera no se tiene que aprender todo como es las vías y todo eso, sino de alguna manera pues se tienen que aprender cómo funciona cada uno, ¿no? El sistema renina-angiotensina, que es muy importante, el sistema de las creínas, inguinas y por último este péptido natriurético que va a actuar sobre ellas, ¿ok? Entonces, con eso hemos terminado la presión arterial y vamos a ver las propiedades electroquímicas de la fibra cardíaca. Cuando nosotros hablamos de estas propiedades electroquímicas de la fibra cardíaca, pues primero vamos a hablar sobre el estado de reposo del cardiomiocito, ¿ok? Sabemos que nuestro corazón, pues, es musculatura, ¿no? De alguna manera
va a beber sangre, va a conducir electricidad. Habíamos hablado más anteriormente sobre lo que pasa, ¿no?, en el corazón, que primero se dan los fenómenos eléctricos, después se van a dar los fenómenos mecánicos, de ahí los fenómenos hemodinámicos, y por último que se va a dar los fenómenos sonoros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues, cuando nosotros vamos a empezar a hablar sobre los fenómenos electroquímicos, pues tenemos que ver que para bombear sangre tiene que generar y conducir electricidad, ¿no? Entonces, también tenemos que entender o recordar que nosotros vamos a generar órdenes del sistema nervioso vegetativo, ¿ok? Los cuales lo que van a hacer es influir sobre el sistema autonómico del corazón, ¿ok? Y bueno, de alguna manera, pues el músculo cardíaco va a tener la capacidad de conducir su propio estímulo, ¿no? A través de ¿qué? Del nódulo sinusal, ¿verdad? Entonces va a dar señales bioeléctricas que de alguna manera, pues, va a pasar por todo nuestro corazón y va a dar como consecuencia la actividad eléctrica del miocardio, ¿no? Entonces vamos a ver el estado de reposo del cardiomiocito. Nosotros lo primero que tenemos que recordar es siempre que vamos a hablar de nuestra membrana celular, ¿no? Que de alguna manera no solo es, siempre hablamos de la membrana celular como una barrera, pero no solo es una barrera, sí, que va a ejercer pues el paso de sustancias, no, sino que esta es activa, esta de alguna manera, pues, por un lado hay iones, ¿no?, que abundan, ¿no? Y por otro lado también tenemos a los iones que se encuentran disminuidos, se encuentran en una menor cantidad, ¿no? Entonces, debemos recordar que los iones nunca van a alcanzar de alguna manera un equilibrio, ¿no? No alcanzan un equilibrio. Entonces, de alguna manera, esta membrana no va a permitir que alcance un equilibrio. Entonces, los iones se pueden movilizar a través de esta membrana que aquí hemos visto, ¿no? Estas membranas, los iones pueden atravesar de aquí, aquí, de aquí, aquí, no pasa nada, pueden movilizar. Y pueden hacer por medio de canales, ¿no? Que cuando hay canales, ¿qué pasa? Hay gasto de energía, o sea, no es una difusión pasiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, este equilibrio iónico a través de las membranas va a generar de alguna manera algo que es la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, aquí vemos la célula en reposo, ¿no? Observamos que tenemos a iones con el signo positivo, que es el nivel extracelular. Eso no se recuerden, está más cargado, no quiere decir que solo iones positivos estén afuera, sino que hay más, ¿ok? Por eso está más cargado positivamente, y dentro pues está con el signo menos, que es en el intracelular, que está cargado mayormente por iones negativos, ¿ok? Entonces los cationes se encuentran en el exterior y los anions se encontramos en el interior, ¿ok? De alguna manera, pero recuerden que no es solamente, ¿ok? Entonces, cuando de alguna manera lo que ocurre es que como hay más carga positiva en el exterior y que en el interior hay 90 milivoltios más en el extracelular que en el intracelular, ¿ok? No se olviden de esa cifra del 90, que no se marca, pero de 90, que hay más en el extracelular que en el intracelular. Entonces podemos decir lo mismo en el intracelular, que hay menos cargas que en el extracelular. Para ser exactos, 90 milivoltios menos que afuera de la célula, ¿okay? Entonces, de alguna manera, el responsable de esta diferencia de cargas, ¿qué va a ser? La membrana celular, ¿ok? Esta membrana celular, acá que lo vemos grande, la membrana celular, predomina aquí el sodio, ¿ok? El sodio predomina afuera, por eso está más cargado positivamente, ¿ok? Entonces, acá vemos el sodio que está cargado más positivamente, y por eso va a ser más, vemos más. Sin embargo, ¿cuál es el ion más importante dentro de la célula? El potasio, ¿no? Es el ion más importante intracelular, ¿ok? Entonces aquí vemos el potasio que es intracelular de alguna manera, ¿ok?
Entonces, recordando eso, ahora vamos a ver el potencial transmembrana, que es súper importante. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que hay diferencia de cargas eléctricas a lo largo de nuestra membrana celular y existe lo que va a generar un potencial, ¿no? Y es este potencial transmembrana. Lo que debemos saber es esto, que existe una distribución desigual de los iones. ¿Okay? Eso en su no hay igual distribución de iones, o sea, de sodio, de potasio, fundamentalmente no hay. En el sodio extracelular 140, intercelular 10, potasio intracelular 150, extracelular 100, mil equivalencias, ¿ok? Entonces, eso sí o sí se tienen que recordar. Capaz no números, pero sí que el sodio está más afuera y el potasio está más adentro, ¿ok? Y para eso tenemos que recordar que las tres características que vamos a ver en la membrana, que vemos aquí en la imagen. Uno de resistencia al libre paso de iones, ¿ok? Conductancia, ¿qué se refiere? Conduce los iones a través de ella en un determinado momento y bajo unas ciertas condiciones va a conducir. Y tercero, la capacitancia, ¿no? Tratar de captar un ion y eliminar a otro. ¿Okay? Esto sí viene al examen, es muy importante la membrana celular. ¿Okay? Recordemos eso. Ahora vamos a ver las propiedades electrofísicas. ¿Okay? Tenemos aquí 5 capacidades electrofísicas que tiene el corazón, ¿no? Y tenemos pues la excitabilidad, el automatismo, el dromotropismo, el cronotropismo y la refractariedad. ¿Ok? ¿Son importantes? Sí. Vamos a ver cada una de ellas por qué son importantes. ¿Ok? Empezamos con la excitabilidad. ¿Ok? También llamado que batmotropismo. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Primero porque nosotros sabemos que las células cardíacas responden a estímulos eléctricos, ¿no? A estímulos electroquímicos que tienen que tener una suficiente intensidad. O sea, si viene un impulso electroquímico muy débil, no va a responder nuestras células cardíacas. ¿Okay? Tienen que tener una suficiente intensidad. ¿Okay? Entonces, de alguna manera tenemos respuestas. Tenemos dos respuestas que va a producir. Primero, produce una activación o despolarización. Aquí llamamos eso. Primero, cuando ingresa sodio a la célula. ¿Okay? Entonces, nosotros habíamos dicho que afuera hay más sodio. Entonces, ¿qué pasa cuando ingresa el sodio a la célula? La membrana celular abre los canales para sodio. Entonces, luego la célula lo que va a hacer es una activación con esto, una despolarización. Luego de esto, se recupera con la repolarización, porque ya que ha entrado sodio, ahora tiene que haber una salida de potasio de la célula. Entonces, la membrana celular, ¿qué va a hacer? Abrir los canales de potasio. ¿Ok? Entonces, aquí vemos la imagen, ¿no? Primero entra el sodio, hay una despolarización y después hay una repolarización. ¿Por qué? Porque sale el potasio, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Entonces, vamos a ver todas las fases. Aquí hay fases. Hay la fase 0, 1, 2, 3 que vamos a tener. Y vamos a tener también la fase 4, ¿no? Entonces, lo vamos a ver aquí en esta imagen y después vamos a ver aquí cómo se lo tienen que aprender, ¿ok? Lo vamos a ver primero en esta imagen para que entiendan un poquito más. ¿Ok? Hay 4 fases, súper rápido de entender. Fase 1, fase 0, fase rápida de despolarización. Recordemos que se les había dicho que la membrana intracelular de alguna manera pues existía una diferencia de carga de 90 milivoltios, menos 90 milivoltios aproximadamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Nuestra célula está tranquilita, en reposo, ¿okay? Tiene en su interior una carga de menos 90 milivoltios. Entonces, partimos de esto, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? El músculo cardíaco de alguna manera se activa, ¿ok? Entonces, cuando el músculo cardíaco se activa, ¿qué va a pasar? Va a abrir los canales de sodio, canales rápidos de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar el sodio. Va a ingresar sodio. Y cuando este ingresa rápidamente, la célula que estaba en menos 90 milivoltios
recibe una carga, aumenta hasta llegar, está en menos 90. Recuerden, llegar a 0. Y como resultado, va a producir la despolarización, ¿ok? Que es la fase 0. Ahora la célula ya no va a tener menos 90, ahora la célula va a tener más 25. Entonces, esta es la fase 0. ¿Okay? La célula estaba en menos 90, se ha abierto rápido los canales de sodio, ha entrado nuestro querido sodio y ahora pues ya aumenta hasta llegar a 0 y se da la despolarización y ahora la célula va a estar en más 25 milímetros. ¿Okay? Fase 0. Fase 1 es la repolarización temprana. ¿Okay? ¿Qué va a pasar aquí? Sale el potasio. Tiene que salir el potasio. Tiene que salir el potasio. Y se abren, entonces, ¿cómo sale el potasio? Se abren los canales de potasio. Y esto, de una manera, sale, se produce poco a poco esa salida hasta llegar de nuevo a 0. De nuevo está llegando a 0. ¿Ok? Entonces, esta es una fase de repolarización temprana. Sale el potasio y el potencial, de alguna manera, que ha ido hasta más 25, ¿qué va a pasar? Desciende. ¿Hasta dónde? Hasta 0 milivoltios. ¿Ok? Fase 1, sale el potasio. ¿Qué pasa en la fase 2? Va a haber una meseta. Mira, acá va a haber una meseta. ¿Se dan cuenta? Una meseta, ¿no? La meseta de la repolarización. ¿Qué va a pasar? Ingresa calcio. ¿Ok? Entonces, el potasio de alguna manera sigue saliendo, no se preocupen por el potasio sigue saliendo, debe de reducirse más la carga, pero en ese momento se abren canales lentos de calcio, canales, para que sean más exactos, canales tipo L. ¿Okay? Aquí se abren los canales tipo L, que son los canales de calcio. ¿Okay? Y son canales lentos, por eso se produce la meseta. Y para que se pueda contraer y alcanza un equilibrio, ¿no? De 0 milivoltios. ¿Ok? Entonces aquí entra. Eso es el 2. ¿Ok? La fase 2, la meseta de repolarización donde ingresa acá. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en la fase 3? La fase 3 es corta, ¿ok? Y corresponde a la salida de más potasio. Entonces ya no se necesita calcio, ¿ok? El calcio ya entró y el potasio de alguna manera sigue saliendo. Entonces, y se reduce, bueno, está reduciendo la carga poco a poco, ¿no? Pero de alguna manera reduce la carga y ¿a dónde va a regresar? A menos 90, ¿ok? Si se dan cuenta, bajó, si no bajó, bajó. ¿Y a dónde llega de nuevo? A menos 90. ¿Por qué? Porque ya no hay con qué aumentar la carga, ya baja, ¿no? Entonces la célula ahora se encuentra con sodio en el intercelular y el potasio ya salió todo. Entonces el potasio, ¿dónde está? Va a estar en el extracelular. ¿Ok? Entonces aquí se da la fase 4, de 3, ¿no? Y aquí ahora vamos a pasar a la fase 4. ¿Qué pasa en la fase 4? Recordemos que el sodio está adentro, el potasio está afuera, de alguna manera se va a producir ahora el uso de una bomba, ¿no? De la bomba sodio-potasio ATPase. Mira acá esta bombita, muy bonita. ¿Qué hace? Ahora que el sodio intracelular de alguna manera debe de salir, pero ¿cómo vamos a sacarlo? Porque iríamos contra la corriente, ¿sí o no? Entonces, y el potasio que es extracelular, ¿cómo vamos a hacer que ingrese? Entonces, aquí con gasto de energía, ¿okay? Vamos a tener que activar el gasto de energía con esta bomba ATPase. Entonces, durante toda esa fase, ¿qué ha pasado? La célula se encuentra en menos 90 milivoltios, solamente al final de la fase 4 vuelve a estar de nuevo en estado de reposo, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, pues, aquí va a entrar la bomba ATPasa y va a volver, ¿no? A estar, ¿ok? Entonces, de esta manera, pues, se da la fase 4 y se da de la fase 0 a la fase 4. ¿Ok? Entonces, para que se aprendan, si no se quieren aprender con la imagen, pues esto sí les viene un examen sí o sí, que es fase 1, rápida despolarización desde menos 90 milivoltios hasta aproximadamente más 25 milivoltios. Fase 1 es una
repolarización temprana, sale potasio y el potencial desciende a cerca de 0 milivoltios. Fase 2, meseta de repolarización, ingresa calcio. ¿Por qué canales había entrado el calcio? Los canales tipo L, ¿ok? Ya bien malitos tendrán que decir, les preguntan eso, pero igual, canales tipo L. Después de eso, ¿qué pasa? La fase 3 es corta, responde a la salida de potasio. Y fase 4 se produce el gasto de energía, ¿no? Vamos a usar la bomba sodio y potasio ATPase, ¿ok? Y lo hemos visto, ¿no? En esta imagen, ¿ok? En esta imagen lo hemos visto. Entonces, ahí estamos con todas las fases de esta, de una manera de las primeras propiedades electrofísicas, ¿no? Que es la excitabilidad o el magnetismo que tenemos. ¿Ok? Ahora vamos a ver la segunda, que es la refractariedad del miocito. ¿A qué se refiere con esto? Entonces, en este periodo, en que, bueno, es que no existe ningún estímulo que pueda generar un nuevo potencial de acción y se produzcan todas estas fases, ¿no? Entonces existe la orden de despolarización de alguna manera. Entonces llegamos hasta la última etapa de la fase 3, que es donde puede generarse un nuevo estímulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Llega la última etapa de la fase 3, que está acá, pues ya está en los 90 de nuevo. Y aquí puede generarse un nuevo estímulo, ¿no? Y algún nuevo potencial de acción. Pero de alguna manera, este puede ser anómalo, ¿no? Entonces tiene que haber un tiempo de recuperación para que exista de nuevo una excitabilidad celular, ¿ok? Entonces tiene que existir eso. Entonces, eso es la refractariedad del miocito. Tiene que existir un periodo refractario absoluto, ¿ok? Para que de nuevo se produzca esa propiedad de generar un nuevo potencial de acción, ¿ok? Después tenemos al automatismo, que aquí es pues lo que ya conocemos, la capacidad del corazón de generar sus propios estímulos eléctricos, ¿no? Entonces tenemos acá el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, tenemos a las degicia, las fibras de Purkinje, ¿no? Entonces el corazón de alguna manera se contrae luego de ser de alguna manera de nuevo cuando se produce la contracción. Entonces, eso es el automatismo, ¿no? Que es la capacidad de nuestras células cardíacas en despolarizarse espontáneamente, duran su fase de reposo y de nuevo vuelven. Entonces, eso se llama el sistema de conducción cardíaco, ¿no? Recordemos la importancia del nodo sinusal, que está ubicado en donde en la aurícula derecha, ¿no? Acá tenemos nuestra aurícula derecha cerca donde desemboca la vena cava superior, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Por qué este nodo sinusal es tan importante? Porque tiene unas células especializadas, que son las células eléctricas, ¿no? Y por eso también se le llamaba este nódulo sinusal el marcapaso fisiológico, ¿no? Entonces, este es importante porque va a llevar el ritmo de la despolarización de las aurículas. Y recordemos que de acuerdo a eso también es el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, de alguna manera va a pasar a los ventrículos, va a hacer que se produzca toda la contracción, y este va a dar el orden para repolarizar, ¿no? Entonces, es muy importante. Y el otro importante es el nodo auriculoventricular, que está ubicado entre la aurícula y el ventrículo, ¿no? Entonces, este nodo también va a generar un estímulo eléctrico. Entonces, por eso es importante, cuando el nodo sinusal falla, ¿quién le va a reemplazar, por así decirlo? Este nodo auriculoventricular. Entonces, recordemos que eso es muy importante. Y bueno, recordemos también de alguna manera que esta fase 4 que habíamos hablado acá, del umbral de despolarización de la fibra muscular, pues es importante. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos en la fase, bueno, empieza desde la fase 0, ¿no? Pero, ¿qué pasa si esta no existe? Las células, de alguna manera, musculares, no especializadas, no están, ¿no? Entonces, mientras que las células de conducción especializadas, las células del sistema nodal, de alguna manera, entonces tenemos a la fase 4, que gradualmente se vuelve menos negativa,
menos negativa, porque recordemos que estamos en los 90 milivoltios. Entonces se va a despolarizar y alcanza un potencial de umbral, ¿ok? O sea, llega a tener una pendiente cerca del umbral. Mira, acá tenemos un umbral de menos 70. ¿Ok? Acá tenemos un umbral de menos 70. ¿Ok? Entonces, para que pueda producir una despolarización, ¿qué va a pasar con nuestras células musculares, como son un músculo cardíaco? Va a alcanzar un nivel de umbral de menos 70 milivoltios, que es el umbral de despolarización. ¿Okay? Entonces, esto lo que va a hacer es abrir inmediatamente los canales rápidos de sodio y se va a producir el potencial de acción de nuevo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si no llega Tatiana a menos 70 milivoltios o a más para que se produzca este potencial? No se va a generar ningún potencial de acción. ¿Ok? No va a pasar nada, no va a haber de nuevo eso del potencial de acción. Entonces, por lo tanto, si no hay nodo sensual, no hay fase 2, porque no hay una contracción, no hay calcio de alguna manera. Entonces, la fase que es la fase 4, la última fase, es dependiente de alguna manera y está a cargo de los canales I. Y acá abajo lo puse a los canales I. ¿Qué son los canales I? ¿Por qué son importantes los canales I? Los canales I son importantes porque de alguna manera las células que son autonómicas, automáticas, tienen canales especiales que son los canales I. Esos canales se abren, que permiten la entrada de sodio de forma lenta, de alguna manera, de forma lenta van a entrar, y conforme el sodio va ingresando, estos canales se cierran, se cierran, se cierran. Entonces, de esta manera se va a producir la despolarización diastólica espontánea. Entonces, va a determinar si el nodo sinusal es el marcapaso fisiológico, que es importante. Entonces, recordemos que estos canales van a permitir la entrada, que entre, así que entre, vamos a poner que entre sodio, ¿ok? Sodio de forma lenta, ¿ok? De forma lenta va a entrar sodio, entre sodio de forma lenta. ¿Okay? Por eso es importante los canales. Ok, vamos a ver el cuadro, que es el cronotropismo. ¿Qué es el cronotropismo? La frecuencia cardíaca de alguna manera va a depender del marcapaso fisiológico del nodo sinusal. Y habíamos dicho que de alguna manera la fase 4, vamos a ver la velocidad de despolarización, ¿no? En la fase 4 del nodo sinusal, vamos a ver que de alguna manera vamos a tener los latidos por minuto. Entonces, ¿qué pasa si nuestro nodo sinusal, nuestro marcapaso fisiológico falla? Entonces pasa a mandar, ¿quién habíamos dicho? El nodo aurículo-ventricular. Pero ¿qué pasa si también este falla? El nodo auricular ya no sirve, este falla. Pero ¿quién va a comandar? La fibra ventricular es la que va a comandar y va a seguir, ¿ok? Entonces, de alguna manera tenemos aquí esta tabla verdecita, ¿no? Donde indica las frecuencias que cada uno realiza, ¿no? Cuando está al mando. Entonces, no es inusual. Está al mando, es 60, 99 latidos por minuto. Falla, está mal. Toma el mando del nodo auriculo-ventricular, 40 latidos por minuto. Falla, también está mal. Entra la fibra ventricular de 20 a 40 latidos por minuto. ¿Ok? Recordemos que cuando el nodo auriculo-ventricular y el músculo de alguna manera es contráctil, tiene una frecuencia más lenta. ¿Por qué? Porque no se encuentra tan cerca del umbral como es el nodo sinusal. El nodo sinusal está más cerca del umbral, por eso la frecuencia es más alta. ¿Okay? Recordemos que el automatismo está originado por estímulos, ¿no? Y que debe ser ritmo periódico y regular. ¿Okay? Ritmo 70 a 75 latidos por minuto, periódico, regular. Y si no fuera así, ¿qué pasa si no es así? No es periódico, no es regular, no es rítmico, entonces estamos en presencia de una arritmia. Estamos en presencia de una arritmia.
¿ok? Entonces, recordemos un poco sobre la inervación, ¿no? Inervación cardíaca que vemos acá en esta imagen. Primero, lo que tenemos que tener en cuenta es nuestros nervios simpáticos, ¿ok? Nuestros nervios simpáticos que de alguna manera pues están aquí, ¿no? Nuestro tronco simpático, tronco simpático. Aquí está. Y nosotros acá también tenemos a nuestro nervio vago y aquí tenemos a nuestro nervio vago, ¿verdad? ¿Cuál es? El décimo, ¿verdad? ¿Ok? Eso es importante recordar. ¿Por qué? Porque el corazón recibe una influencia a través de las vías simpáticas y parasimpáticas. Eso es importante recordar. Las parasimpáticas a través de quién? Del nervio vago. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa si de alguna manera nosotros cortamos todos estos nervios? ¿Ok? Lo cortamos con una tijera. Bum, 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 bum. Todos los nervios. ¿El corazón va a seguir latiendo de alguna manera? Pues sí, nuestro corazón va a seguir latiendo, aunque hayamos cortado todos estos nervios. ¿Por qué? Porque recordemos que el corazón tiene esta característica que es del automatismo, ¿ok? Entonces nuestro corazón sí o sí va a seguir latiendo, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante de aquí, ¿ok? Ahora vamos a tener a la acción del simpático. Recordemos que las terminaciones simpáticas actúan liberando la noradrenalina, la hormona adrenalina. ¿Okay? Recordemos que de alguna manera la adrenalina y la noradrenalina se le denominan catecolaminas. ¿Por qué? Porque aumentan la frecuencia cardíaca. Esto es importante. Y la fuerza de contracción miocárdica. Entonces, cuando a ustedes les hablen estas palabritas en su examen, a veces les confunden. Cronotropa, inotropa, aquí recordamos. Cronotropa, frecuencia cardíaca. Inotropa, contracción miocárdica. ¿Ok? Eso no se olviden, por favor. Esto es súper importante. Ahora, el efecto cronotrópico positivo, ¿por qué se produce? Potencial del marcapaso, que es más agudo, toma menos tiempo en alcanzar un potencial de umbral, gracias a las corrientes de sodio, por los canales I que ya habíamos mencionado, la estimulación beta 1 aumenta la versión no auricular, acorta la duración de potencia de acción y aumenta la velocidad de relajación. ¿Okay? Eso sí, ya hemos hablado, pero aquí está pues el signo o no lectura que se tiene que recordar. Y acción del parasimpático, que habíamos dicho, el parasimpático nervio vago, ¿verdad? Y aquí va a aumentar la liberación de acetilcolina y la bradicardia por dos efectos se puede producir por la disminución dependiente de la fase 4 y la hiperpolarización. Recuerden, siempre tienen que recordar terminaciones simpáticas, noradrenalina y parasimpático, aquí a nuestra querida acetilcolina. Esas relaciones sí o sí siempre recuerden, cuando ustedes se les vienen, como yo les digo, no la adrenalina se tiene que venir simpático y acetilcolina parasimpático, lo mismo cronotropa, frecuencia cardíaca, inotropa, contracción miocárdica. ¿Por qué? Porque como esas palabritas ustedes siempre en su examen las confunden, ¿no? Siempre tienen que colocar los términos así súper feos. ¿Sí? Después tenemos el 5. ¿Ok? El último, creo, la conductividad, ¿no? La conductividad y el dromotropismo. ¿Ok? Recuerden esos nombres. Recordemos que tenemos la capacidad de transmitir los impulsos, que es el dromotropismo, ¿no? Entonces, primero inicia ¿dónde? En el nodo sinusal, 60-99 latidos por minuto. Después, ¿dónde va? Al nodo auriculoventricular, ¿no? Vamos acá. Después, ¿a dónde vamos? Vamos a las de His, de alguna manera. De ahí vamos a la rama izquierda y a la rama derecha, ¿no? Rama izquierda y a la rama derecha de las de His. Y de ahí tenemos a las fibras del Purkinje que se van, ¿no? A los laterales de nuestro corazón. Entonces, inicia en esa cadena, existen velocidades con las que conducen en todo este sistema el músculo cardíaco, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las velocidades que tenemos y recordamos que de no aurículo ventricular la velocidad disminuye 20 veces, ¿ok? La velocidad va a disminuir demasiado, ¿no? Entonces, es así como se da el sistema,
de conducción, no es tan difícil, es fácil, no hay mucho tema por que decir acá. Recordemos que el corazón pues tiene estas 5 características, por decir, propiedades electrofísicas. Recordemos la excitabilidad, la refractariedad, el automatismo, el cronotropismo y el dromotropismo, que es la conducción, ¿no?, que les va a iniciar. Entonces, de acá sí o sí les va a salir preguntas de la excitabilidad, de las fases. Recordemos la fase de la 1, de la 0 a la 4, que son muy importantes. Recuerden la imagen que está muy bien explicada, la piseta, todo eso. Sí, les va a salir. Eso es todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que puedan decir.